Muy bien, muy buenos días, queridos estudiantes. ¿Se acuerdan? El examen fue la semana pasada y entonces este es el desarrollo del examen, ¿ya? ¿En qué se han equivocado? Lo que tienen, por ejemplo, lo que tienen 15, 12, ¿no? Algunos tienen 13. La mínima nota ha sido 15 y la máxima ha sido 20. Bien, entonces acá, por ejemplo, en la pregunta número 1 dice marque la respuesta correcta. Bien, que valía 5 puntos. El resto valía 15 puntos, ¿no? Aquí la mayoría sí salió bien, ¿no? Observa sistemáticamente el comportamiento de los diversos agentes, era la economía descriptiva. En el número 2, ¿no? La insuficiencia de los bienes, etcétera, era escasez. Cuando ya dice insuficiencia, escasez. Habilidad, ¿no? Eficiencia, eficiente. Padre de la macro y microeconomía. Aquí algunos se han equivocado, me han puesto Adam Smith, ¿no? Algunos me han puesto John Neville Keynes y Alfred Marshall. La respuesta era la letra A, ¿ya? La respuesta era la letra A. No te preocupes, hijo, ya vamos a llegar a ese tema, ¿bien? Y aquí, por ejemplo, en el número 5, ciencia social que estudia era la economía, ¿no? Algunos me han puesto escasez, teoría económica, era la economía, ciencia social que estudia, ¿no? Las relaciones humanas en el ámbito de la producción. Cuando dice producción, intercambio, era la economía. Acá vienen las cosas, ¿no? Por ejemplo, acá me han puesto la palabra oikonomía, dice, etimológicamente la palabra oikonomía, ¿qué significa? La mayoría me ha puesto economía, y no era eso. Oikos y nomos era, ¿no? Entonces era administración del hogar, ¿ya? Administración del hogar. Eso era la respuesta, ¿ya? Y después pasamos, número 2, completar las características sobre las necesidades humanas. Bien, entonces cuando dicen características de las necesidades humanas, y aquí la mayoría pues se ha equivocado, por eso algunos tienen 12, 11, 15, ¿no? 13, 14, por ahí están la mayoría, en excepción a 2 estudiantes que tienen pues la máxima nota, ¿no? Que son 20. Bien, entonces era, por ejemplo, ¿cuáles eran? Hay muchas más características, pero simplemente les puse 5, 1, 2, 3, 4, 5. Son ilimitados en cantidad o en número, etcétera, ahí está. La comida, celulares, ¿no? Es un examen de uno de sus compañeros, simplemente que le he borrado acá su nombre, ¿ya? Alguien lo reconoce de quién es, entonces le he agarrado su examen. Muy bien, son sustituibles, por supuesto, ahí estas son sustituibles, ¿no? Un jugo por un café, etcétera, una hamburguesa por una pizza, excelente, ¿no? Y hay muchos más ejemplos. Complementarios, ¿no? Comer sano para bajar de peso, tener un lápiz para dibujar, tener, por ejemplo, de repente una bicicleta, no sé, y así sucesivamente. Entonces, complementarios. Tienden a fijarse, que eran unas costumbres, ¿no? Tradiciones, en Navidad, ¿no? Panetón, en octubre, turrones, mazamorra, no sé, y así sucesivamente. Entonces, así simplemente tenían que colocar. Algunos me han puesto la jerarquía de Maslow, ¿ya? No tenía que ver, acá ustedes tenían que leer. Bien, algunos me han puesto de internet y lo han pegado así. En el número 3, acá sí la mayoría salió muy bien. ¿Cuáles son los procesos de satisfacción de una necesidad? Sensación de apetencia, el deseo, el esfuerzo, la satisfacción. ¿Ya? La satisfacción al final, ¿no? Aquí, la mayoría se han equivocado acá, ¿no? Simplemente les he puesto, elabore un mapa mental sobre la división de la economía, división, ¿ya? División de la economía. Algunos sí, muy bien, en un bonito esquema lo han hecho, ¿no? Miss, pero yo también intenté y no se podía en el Word por el teléfono. ¿Cuál? O sea, yo hago Word desde el teléfono y no se puede, no se podía hacer el esquema en el examen. Claro, algunos sí no se podía hacer, pero de repente no podías y acá tenías para detallarlo, ¿no? Por ejemplo, estoy en el celular y no lo puedo hacer el esquema, pero lo puedo escribir, ¿no? O hubieras escrito un número 1, división de la economía,
1.1, economía positiva, 1.2, normativa, y así explicarlo también. La cosa es escribirlo acá y explicar. Esa es la división. Entonces, esquemas, por ejemplo, acá era sencillamente, pero algunos me han puesto lo que no sé, me han bajado del internet cosas que no pertenecían. Simplemente esto hemos hecho en la clase, ¿no? Entonces, por ejemplo, economía positiva, división descriptiva, económica. Algunos sí lo han detallado muy bonito, por 19, 18, 20, ¿no? Muy bien, teoría económica, acá también lo han detallado, microeconomía, macroeconomía, con todos sus representantes. Acá, por ejemplo, economía normativa, política, economía fiscal, monetaria, y así lo han detallado. Algunos sí lo han hecho muy bien, pero algunos le han puesto economía es su concepto, lo que no les he pedido. Entonces, uno tiene que leerlo muy bien, ¿correcto? Entonces, ya sus notas. Así al día siguiente les he enviado sus notas. Muy bien. Todos han enviado sus exámenes, sin excepción. Por ejemplo, Bajalque, ¿no? Bajalque también estaba con una nota bajísima. Entonces, para la próxima, ¿no? Tener más cuidado. Leerlo bien, ¿ya? Sé que algunos, por ejemplo, ustedes se pasan la voz la respuesta, porque es la misma, y la misma equivocación en todos, se pasan la voz. Traten de resolver ustedes mismos, porque al fin de cuentas, cuando el día que ustedes ingresen a la universidad, el amigo, mamá, papá no va a estar con ustedes, van a estar ustedes solitos. El día que sustenten su tesis, el día que saquen su título, ustedes mismos. ¿Correcto? Entonces, este es el examen ya desarrollado. ¿Correcto? Y en qué se han equivocado, y a ustedes, la mayoría se ha equivocado en las características y aquí, ¿no? La mayoría. Ustedes sabían que esto valía 5 puntos y esto también valía 5 puntos. Y acá le resta ¿cuánto? 10 puntos, ¿no? Si esto valía 15, o sea, número 2 valía 15 puntos, ¿esto cuánto vale? ¿No? 2 y este valía 3. Más 5, más 5, 15. Y acá 5, 20. Muy bien, ahora sí, cerramos y vamos a compartir nuestra pantallita. A ver. Bueno, nuestro tema de hoy, queridos estudiantes, son los bienes, ¿ya? Los bienes. ¿Qué son los bienes? A ver, acá ustedes están observando los bienes, ¿correcto? ¿Qué serán los bienes? A ver, ¿qué serán los bienes? ¿Alguien me puede decir? A ver, Merino, Jenny, Lucía. ¿Tú observas ¿Un conjunto de propiedades? Exacto, muy bien. Imagínate de acá, todos los bienes, ¿no? Acá observamos todos los bienes que nosotros podemos adquirir, son nuestras propiedades. Bien, acá estamos observando todo, nuestro escritorio, nuestra computadora, nuestros celulares, ¿no? Nuestras herramientas, nuestros autos y así sucesivamente. Entonces, pasamos los bienes. ¿Acá? Mira, ve. Acá están los bienes materiales, ¿no? ¿Qué son los bienes? Ahí está. Son todos aquellos objetos materiales mediante los cuales satisfacemos nuestras necesidades, ¿no? Nuestras necesidades. O sea, ¿qué quiere decir? Se llaman bienes a todo, mira, todos los objetos capaces de ¿qué? De satisfacer una necesidad, ¿no? Que son imprescindibles para poder, ¿qué cosa? Actuar y desarrollarnos como personas. ¿Bien? Entonces, cuando hablamos de capacidad, ¿ya? De capacidad, estamos hablando de utilidad. ¿De cuál útil es estos bienes para nosotros, no? ¿De qué manera estos objetos nos satisfacen? Por ejemplo, una zapatilla, una toalla, este lente, 1 centímetro, pantalones, y así sucede, estos automóviles, un edificio, ¿de qué manera nos satisface o simplemente para poder desarrollarnos como personas? ¿Correcto? Entonces, estos bienes
nosotros adquirimos con nuestro esfuerzo, ¿no? ¿Para qué me sirve un peinecito? A ver, Lucía. Para peinarse. Exacto, ¿no? Simplemente para peinarme o para tener de repente un negocio que puedo tener en una peluquería, un spa y así sucesivamente, ¿no? Una zapatilla, ¿para qué me sirven? A ver, Jorge Luis. ¿Albarracín está ingresado, Albarracín? Aquí estoy, Miss. Correcto. ¿Tambraico? También, ¿no? Omar también ingresó, correcto. Pita también ingresó. Tambraico sí está. Muy bien. Entonces, todos estos son los bienes, ¿correcto? Entonces, ¿qué son los bienes? Todos los objetos capaces de satisfacer nuestras necesidades. Entonces, cuando hablamos de capacidades, de capacidad, estamos hablando de utilidad. Por lo tanto, los bienes se van a tipos de bienes. Ustedes observan acá, por ejemplo, ¿no? También acá un supermercado, una moto lineal, y acá una computadora, etcétera, y una casita. Acá, por ejemplo, la playa, el sol, la arena, el viento, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Cataratas, piedras, etcétera. Entonces, tenemos dos tipos de bienes. Bienes libres y bienes económicos. Cuando dice bienes libres, son libres, no interviene la mano del hombre. Mientras que los bienes económicos interviene ¿quién? ¿No? La mano del hombre. Por eso es de la mitad, de la casita para acá, son libres. Como por ejemplo el aire, el agua de los ríos, la luz solar, acá están observando la luz solar, la energía, ¿no? Muy bien, que consumimos todos sin la necesidad de que nos digan no. Entonces, ¿qué son los bienes libres? Son todos aquellos que existen en suficientes cantidades y los que, ¿no? Las personas pueden consumirlos en cantidades que deseen sin pagar, ¿ya? Ahí está. Entonces, ¿cuáles son sus características? A ver, léelo, por favor, Angulo. Angulo, lee estas características de los bienes. Sí. No son producidos por el hombre. Muy bien, no son producidos por el hombre, correcto. Son abundantes, tiene valor de uso, no tiene precio y no tiene propietario. Excelente. Cuando dice no son producidos por el hombre, o sea, no interviene la mano del hombre, ¿correcto? Son abundantes, sí, son abundantes, ¿ya? Son cantidades que se encuentran en la naturaleza. Tienen valor de uso, ¿ya? Todos utilizamos, sin excepción, ¿ya? ¿Qué más? No tienen propietario, o sea, no tienen dueño, ¿ya? Porque son libres, no tienen dueño. Otra característica más podemos aumentar, por ejemplo, dice que se consume colectivamente, o sea, todos, sin excepción, ¿no? No tiene rival. ¿Por qué no tiene rival? Porque no tiene competencia, ¿ya? Es difícil de excluirlos. ¿Por qué es difícil de excluirlos? Porque dice que todos lo vamos a utilizar. Cuando vamos, por ejemplo, a este río a bañarnos, ¿no? Todos lo vamos a utilizar. Cuando vamos a la playa, cuando vamos a algún lugar, todos no lo utilizamos. No tienen mercado. Cuando dicen no tienen mercado, o sea, esto no se vende, ¿ya? No se vende. Por ejemplo, no te voy a decir un poquito de rayos del sol, véndeme. No lo compramos. No tiene precio, ¿ya? Agua de los ríos, por ejemplo. ¿Ya? El agua de los ríos, de los lagos, de los mares, ¿no? Ándate a la playa que te venda un poquito, no. Entonces, todos podemos adquirir, ¿correcto? Entonces, esto nos proporciona la naturaleza. ¿Cuáles son los ejemplos? Por ejemplo, acá, ¿no? Los bosques, agua de los ríos, ¿no? El aire que respiramos. A ver, uno quien dice, a ver,
venden un poquito de aire, ¿no? Para poder respirar, salvo que, por ejemplo, el oxígeno, que es medicinal, eso sí cuesta. Imagínense, ¿cuánto cuesta? Creo que es un baloncito de 10, ¿no? Está 1.000, 3.000, 4.000, dependiendo. Imagínense, por eso nosotros debemos cuidar nuestro medio ambiente, que es gratis, que nos proporciona. ¿Ya? Acá, por ejemplo, los rayos del sol, y así sucesivamente. Estos son los bienes libres, que no interviene la mano del hombre, que todos podemos utilizar sin la necesidad de competir, ¿ya? No hay excluyentes, no podemos excluirlos acá. En cambio, en los bienes económicos, ¿qué son los bienes económicos? Es lo contrario de los bienes libres. Mientras que los bienes económicos son escasos, ¿ya? Son escasos en cantidad. O sea, estos bienes se obtienen normalmente mediante, ¿qué cosa? El esfuerzo, ¿ya? ¿De quién? Del hombre. Y además, estos bienes van a tener precio, ¿ya? Como por ejemplo, como pueden observar, una casa cuesta, ¿no? O sea, estos bienes suelen ser, ¿qué cosa? Del resultado de la producción, porque tengo que producir, ¿no? Dinero para poder yo construir esta vivienda. Muy bien, por ejemplo, para comprarme esta motocicleta o una moto lineal, un carro, una computadora, etcétera, tengo que trabajar, tenemos que producirlo, fabricar. Esa es la diferencia de los bienes libres de los bienes económicos. Aquí nos proporciona la naturaleza, mientras que aquí el hombre tiene que esforzarse. Bien, ahí está. Va a leer Aicha. Señorita Albarracín. Albarracín Dueñas. Ya, leo los bienes económicos, ¿no? Sí, bienes económicos, todas las características. Son escasos en cantidad, tienen precio, se pueden transformar. Es un bien rival, tiene dueño, tiene valor de uso y son producidos por el hombre. Correcto, excelente. Gracias, hija mía. Muy bien, entonces se dan cuenta, mientras que aquí son lo contrario de los bienes económicos, porque dice que acá son escasos en cantidad. Acá el hombre, ¿qué tiene que hacer? Ya producirlo, tiene que transformar estos bienes, como por ejemplo la agricultura, ¿no? ¿Tienen precio? Efectivamente, ¿no? Tienen precio, porque la casa tiene precio, las frutas tienen precio, ¿no? Muy bien, todos los productos que observan ustedes tienen un precio. ¿Se pueden transformar? Por supuesto que vamos a transformar de la madera, ¿no? Le convertimos en qué? De repente en un mueble, en una silla, en una carpeta y así. ¿Es un bien rival? Sí, tiene competencia. ¿Tienen dueños? Sí, tienen propietario, ¿ya? ¿Qué más? Son producidos, tienen valor de uso, efectivamente, tienen valor de uso, ¿ya? Muy bien, y también son producidos ¿por quién? Por el hombre. Acá sí podemos excluir, ¿no? Podemos excluirlo porque aquí, por ejemplo, en tu casa no puede ingresar cualquier persona, exclusivamente el dueño va a ingresar. Por ejemplo, esta moto lineal solamente vas a utilizar tú porque tú has comprado. En cambio, otras personas que no son ajenas no lo pueden utilizar. ¿Correcto? Entonces, tienen rivalidades, tienen competencia. O sea, la famosa, por ejemplo, vamos a comprar y a la vez de vender. ¿Ya? Esa es la diferencia. Bienes libres, ¿quién nos proporciona? La naturaleza. Los bienes económicos, ¿quién nos proporciona? El hombre. O sea, con su propio esfuerzo va a comprar, va a transformar, va a producir para poder satisfacer sus necesidades. Clasificación de los bienes económicos. Guárdense acá, no se van, por ejemplo, tipos de bienes libres y bienes económicos. Muy bien, ¿cuál es la clasificación de los bienes económicos? Acá está, clasificación de los bienes económicos. Tenemos, por ejemplo, por su naturaleza, de acuerdo a su condición, por su duración,
por su función, por su distinción legal, de acuerdo al código, y por su relación con otros bienes. Bien, entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 clasificaciones sobre los bienes económicos. Entonces vamos a hablar de cada uno de ellos, ¿no? Se subdividen por su naturaleza, dice, se va a dividir en bienes materiales o tangibles y bienes inmateriales o tangibles. O sea, uno es físico, el otro es abstracto, ¿ya? O sea, por su naturaleza. Más adelante vamos a hablar de cada uno de ellos. De acuerdo a su condición, bienes intermedios y bienes finales. O sea, intermedios son los insumos, finales es el producto en sí directamente para consumirlo. De acuerdo por su duración, fungibles, no duraderos, ¿no? O sea, en un momento que, como un chicle, tú lo masticas y ya está. O una vela se consume rápidamente. Y el otro son bienes infungibles o duraderos. Un zapato, una ropa, un cuaderno y así sucesivamente, ¿no? Por su función tenemos bienes de consumo y bienes de capital. Esto se consume directamente, ya está listo, y capital hay que volver nuevamente a producir. Por su distinción legal, ¿ya? Por su distinción legal tenemos muebles y bienes inmuebles. Los muebles que se pueden trasladar de un lugar a otro lugar, mientras que el otro no se puede trasladar. Tienen que estar inscritos en los registros públicos, o sea, el famoso SUNAT. Y por su relación con otros bienes tenemos los bienes complementarios y tenemos los famosos sustitutos. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de las necesidades complementarias y necesidades de los sustitutos? Igual por su relación con otros bienes tenemos los bienes complementarios y los bienes sustitutos, ¿no? Complementarios, por ejemplo, un automóvil, ¿con qué funciona? Con gasolina, ¿no? Una cocina, ¿con qué funciona? Con gas. Sustitutos, ustedes saben que puedes sustituirlo por otros. No me gusta pescado, entonces puedo consumir en vez de pescado de repente un pollito, no sé, carne, ¿no? Que sean carne, lácteos y así sucesivamente. Esta es la clasificación de los bienes económicos, ¿ya? ¿No se ven? Tipos de bienes son los bienes libres y los bienes económicos. En algunos, por ejemplo, si van a Google, dice clasificación de los bienes, sale bienes libres y bienes económicos. Clasificación de los bienes económicos, uno puede de repente equivocarse, por eso les estoy detallando. Tipos de bienes son libres y bienes económicos. Dentro de los bienes económicos viene la clasificación de estos bienes, que se clasifican en 6, por su naturaleza, por su condición, por su duración, por su función, distinción legal de acuerdo al código, y por su relación con otros bienes. Entonces, los bienes por su naturaleza están lo que es físico, lo que tú puedes tocar, palpar, etcétera, ver, y lo que son otros bienes que son abstractos, como ideas, ¿no? Patentes y así, ¿ya? Y de acuerdo a su condición, intermedios, o sea, los insumos. Cuando, por ejemplo, vas a preparar un queque, necesitas los insumos, ¿no? Y los bienes finales son lo que el producto que ya está listo para poder consumir. Por su duración, fungibles, ¿no? Lo utilizas, o sea, son como, por ejemplo, desechables, como se dice, ¿no? Rápidamente se acaban. Por ejemplo, un pañal de un bebé, ¿no? De repente una vela, una pila y así. Y los infungibles que te pueden durar pues 2, 3, 4, 5, 6 meses. Y así sucesivamente, ¿no? Años te puede durar. Por su función, consumo directamente todos los alimentos, capital que vas a volver a producirlo, ¿no? Por su distinción legal, tienen que estar inscritos algunos en los registros públicos, los muebles que se pueden llevar pues, de un lugar a otro lugar, ¿no? Tu computadora, tu laptop, tu celular, etcétera. Eso no es necesariamente que estén en los registros públicos, mientras que un mueble, una casa, un terreno, etcétera, tiene que estar registrados. Y por su relación con otros bienes complementarios y sustitutos.
y sustitutos. Bienes de acuerdo a su naturaleza. ¿Cuáles eran? Eran los bienes materiales o tangibles y los bienes inmateriales o intangibles. ¿De qué hablamos? Ahí está. Son todo lo que existen en el espacio, el tiempo y pueden ser captados por nuestros sentidos, como por ejemplo, ahí está, ¿no? ¿Cuáles son los ejemplos de todos los materiales? Ahí está, un carro, una computadora, ¿qué más? Otro ejemplo, aparte de estos, a ver, quispellanos. Otro ejemplo, aparte de esta imagen. Una casa. Ya, una casa, acá está pues la casa. Aparte de esta imagen, otro. Un lapicero. Una bicicleta. Ya, correcto, muy bien. ¿Qué más? Un celular. Ya, un celular. ¿La corriente eléctrica es un material tangible? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿No? Por ejemplo, las corrientes eléctricas es un material que no se puede ver, ¿no? Imagínate, toca lo que te va a pasar corriente. Muy bien. Entonces, estos son los bienes materiales o tangibles, ¿correcto? Todo lo que se puede tocar, todo lo que se puede ver, ¿correcto? Entonces, ¿tienen qué cosa? Tienen, por ejemplo, ¿no? Existe donde acá en la Tierra, en el espacio, en el tiempo, puede ser captados, ¿no? Por nuestros sentidos, ¿ya? Muy bien, un segundito, chicos, les voy a generar su link. También correcto, excelente, Sergio, muy bien, colegio, correcto, ¿no? Las empresas, etcétera, todo lo que uno puede observar, correcto, gracias Sergio, muy bien. Les voy a generar un link ya nuevamente para terminar la clase.